listo, arrancamos con la cuarta clase de este curso de Excel para principiantes, donde estamos conociendo tips que nos permitan organizar nuestros registros de manera clara y confiable. ¿Para qué? Para tomar decisiones en nuestra actividad basadas en datos reales, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en entender la diferencia que hay entre una tabla configurada de forma manual respecto de una tabla estructurada. Vamos a ver qué pasa con los filtros, cómo se puede dar cierto dinamismo al cálculo de subtotales con las tablitas estructuradas. Y vamos a conocer también una versión diferente de los filtros a través de de insertar segmentación de datos. Así que hacia allá vamos. Comparto pantalla, anda abriendo tu planilla y comenzamos. Tenemos esta primer tablita que voy a usar de ejemplo. Lo que te sugiero acá es que busques en las planillas que podés haber solicitado. Si las solicitaste, vas a tener esta tablita y otras que podés usar para ir trabajando con este tema. Y si no, una muy buena práctica que, como saben, siempre les recomiendo, es también armar tu propia tablita cargando los datos a mano. Vamos a dejar el zoom así chiquito, alejado, porque inicialmente no vamos a analizar el dato concreto, sino la gestión de la tabla. Esta tabla, como recordarás, cuando la armamos, lo que hicimos fue cargar datos de forma manual, darle formato a las celdas, todo esto ya lo sabés. Esta tiene formato de fecha, lo vemos acá arriba, no sé si alcanzás a ver el puntero del mouse. La columna A tiene formato de fecha, la columna B tiene formato general, la columna C tiene formato general y la columna D tiene formato moneda, ¿sí? Entonces, esto es el armado de tabla. Una vez configurado el formato de las celdas para cargar los datos, podíamos darle bordes. Para eso seleccionábamos y nos íbamos a este menú y elegimos la opción todos los bordes, ¿sí? Bien, hasta acá repaso de lo que ya sabes. Ahora te voy a contar dos cosas. Primero te quiero contar que los bordes de una tabla se pueden personalizar y que esta alternativa de personalizar bordes, así como todo lo que vamos a ver referido al formato, los colores y el estilo aplicados a Excel, no los usamos estrictamente para decoración, sino que la propuesta es que puedas usar estratégicamente los colores y la presentación de datos para que sea más fácil interpretar informes o detectar grupos de datos, ¿sí? Ya de a poco vas a ir viendo a qué me refiero cuando digo eso, pero ahora lo que me interesa reiterar es, cuando vemos todo lo de los colorcitos, dale importancia. ¿Por qué? Porque no lo vemos solo para decorar la tabla, sino que después la propuesta es que puedas aplicarlo de forma idónea a tus informes para que te facilite la lectura de datos, ¿sí? Bien, fíjense que yo acá seleccioné un rango de celdas. Vamos a ir nuevamente al menú de bordes y vamos a elegir la última opción, la que tenemos acá, ¿la ven? Que dice más bordes. En esta opción, cuando presionamos, se abre una nueva ventanita emergente. En esta ventana emergente vamos a trabajar con principalmente el orden de los pasos para tener éxito en la aplicación del formato personalizado. ¿Por qué? Porque si no respetamos el orden de los pasos, vas a ver que te vas a frustrar porque no se aplica. Después, en todo caso, me contás si tenés alguna anécdota o algún intento fallido. Pero bueno, lo que te quiero contar es que para que se aplique la personalización que elegimos, tenemos que trabajar primero con el estilo, después con el color y por último decidir dónde queremos aplicar esta personalización. Ahora te cuento de qué se trata, porque cuando digo la teoría a veces es como mucho en el aire, ¿no? Vamos concretamente a lo que queremos ver desde este menú personalizable. Vamos a aplicar estilo. Vamos a elegir este estilo de línea. ¿Lo ves? El que es tipo guiones. Vamos a ponerle un color
notorio, uno que se note bien, un violeta estoy eligiendo acá. Y fíjate ahora las posibilidades que tengo. Puedo elegir si aplicarlo a todo el contorno, solo a las celdas interiores, solo a las horizontales, solo a las verticales. Cada botoncito, mira, me permite elegir a dónde quiero aplicar o no. ¿Ves que cuando presiono una vez me muestra como que está aplicado y cuando vuelvo a presionar es porque lo saco? ¿Sí? Presiono, lo aplico, vuelvo a presionar, lo saco. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo únicamente a las líneas horizontales de esta tabla. Entonces, insisto con lo del orden. Primero elegí el estilo, luego elijo el color y luego dónde lo quiero aplicar. En este caso, toqué todo simplemente para que vos veas cómo funciona, pero lo terminé aplicando a la celda, perdón, a las líneas horizontales de las filas, ¿sí? Entonces, aplico, pongo aceptar y acá vemos en la tabla cómo quedó. Fíjate que no quedaron dibujadas las líneas verticales porque las borré. Si prestas atención a lo que hicimos recién, borré las líneas verticales. Entonces ahora la sugerencia es, vamos a elegir un verde clarito para aplicar a las líneas verticales internas. Una línea sólida de color verde claro. Bueno, no sé si es el más claro, pero vamos a elegir este, y lo aplicamos a las líneas verticales internas, ¿sí? Ponemos aceptar, volvemos a mirar y alcanzás a ver acá, entonces quedó el violeta punteado para las líneas horizontales y el verde sólido para las líneas verticales. Vamos por más. Última. Acordate que acá estamos aplicando para entender cómo funciona este menú de personalización, pero que después lo vas a aplicar de forma muy interesante a la hora de presentar datos. Vamos a aplicar ahora un color rojo con línea gruesa. Mirá qué gruesa la línea que elijo ahí. Un color rojo por acá y lo vamos a aplicar desde acá, al contorno. Ponemos aceptar, miramos y ahora sí quedaron los tres estilos diferentes aplicados a la misma tabla. Ya de a poco vas a ir viendo respecto de lo que te digo, de cómo podemos usar esto, ¿no? Por ejemplo, acá, si quisiéramos poner una doble línea para el total, es un formato bastante común, y puedo definir usar línea simple o línea doble, dependiendo de la importancia de ese subtotal. Esa es una práctica también bastante común. Fíjate ahí, entonces nos quedó una doble línea para indicar que debajo íbamos a poner el dato del total. Ese es un ejemplo. Ya de a poco iremos viendo varios. Lo importante ahora es que puedas, como hacemos siempre, pausar el video, abrí tu tabla, ya sea que la cargues vos manualmente o que uses alguna de las que enviamos. Trabaja desde el menú de bordes con la última opción, más bordes, y trata de imitar este formato personalizado de 3 pasos, ¿sí? Línea violeta punteada para las líneas horizontales, las líneas verticales en verde sólido y el contorno con un rojo un poco más grueso. Pausamos, ponelo en práctica y seguimos. Ahora vamos a trabajar con el formato de tabla estructurada. Lo que principalmente me interesa transmitir en esta etapa de contenido es cuál es la diferencia entre una tabla estructurada y una tabla que tenga formato manual. Todo lo que vimos hasta acá era respecto del formato manual de las tablas. Ahora te voy a contar sobre el formato estructurado. Notarás que comencé con una tabla nueva que tiene los datos originales, como decíamos, los bordes aplicados a mano, diferentes formatos de celdas, fecha, general y moneda para cada una de las columnas. Y ahora vamos hacia lo que nos interesa.
Fíjate en la cinta de operaciones, acá, en la parte central de la cinta de operaciones, puedes llegar a encontrar un botoncito así o uno que está ordenado con texto horizontal. Lo importante es que diga dar formato como tabla. Y acá, antes de aplicarlo, te quiero contar dos cosas. Primero, atenta a las pestañas de contexto. ¿Ves que dice datos, revisar, vista? Estas son las pestañas regulares, las que aparecen siempre en Excel. Ahora, cuando comencemos a trabajar con esta herramienta específica, vas a notar que van a aparecer pestañas adicionales. Eso por un lado. Y por otro lado, te quiero contar que no es lo mismo aplicar esta herramienta estando posicionadas fuera de la tabla o dentro de la tabla. Entonces, va a ser clave que mires a dónde posicionamos el cursor del mouse cuando comenzamos a trabajar. Debemos estar posicionadas dentro de la tabla y elegimos la opción Dar formato como tabla. Una vez que elegimos la opción Dar formato como tabla, lo primero que nos muestra es que va a aplicar automáticamente un estilo. Acá nos ahorramos el trabajo de elegir el color del encabezado, de elegir la línea, de elegir el relleno de celda. Pero quiero transmitirte que el poder de la tabla estructurada va mucho más allá de la posibilidad de darnos un formato automáticamente. Y de eso se trata este espacio que vamos a compartir en esta cuarta clase. Es verdad que sí me simplifica el formato de tabla estructurada, todo lo que tiene que ver con estilos, pero hay muchas otras herramientas que quiero que interiorices, que te acostumbres a usar y que le saques el máximo provecho posible. Entonces, vamos a elegir un colorcito. No sé cuál te gusta a vos, voy a elegir uno de por acá, el celeste. Y fíjate que acá me surge, aparece esta ventanita nueva con dos preguntas claves. Acá no pongas rápidamente a aceptar. La sugerencia es que revises estas dos preguntas antes de avanzar. La primera es, ¿dónde están los datos de la tabla? Y fíjate que te marca un rango de celdas con líneas punteadas y vos tendrás que confirmar si ese es el rango de datos que querés que se considere en la tabla. En este caso sí lo seleccionó a la perfección, así que vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta en realidad es un enunciado con tilde que dice, la tabla tiene encabezados. Entonces tendremos que tildar o no esta opción. Si nosotros no tildamos esta opción, lo que va a hacer es colocar un título por encima de nuestro título y desde ese título se van a aplicar los filtros y eso tiene mucho que ver después con lo que queremos compartir de cálculo de subtotales. Por ende, es importante también este tilde y lo vamos a tildar toda vez que nuestra tabla tenga títulos. Si nuestra tabla no tiene títulos, quitamos el tilde. En este caso sí tiene, así que dejamos también el tilde aplicado y ponemos aceptar. Fíjate lo que sucedió. Primero, se aplicó un formato a los títulos, se aplicó un formato a las celdas, se aplicaron filtros, que ahora vamos a ver de qué se trata, y lo que te decía, apareció una nueva pestaña. Mira esto. Si yo me paro fuera de la tabla, supongamos en la columna H, las pestañas son las regulares, datos, revisar, vista, ayuda, ¿sí? Ahora, si me paro dentro de la tabla estructurada, ves que aparece esta nueva pestaña de contexto. Esta es la que nos interesa y acá vamos a estar trabajando en esta cuarta clase. Te cuento, antes de avanzar hacia la pestaña de contexto, que los filtros son una herramienta súper interesante porque nos permiten decidir qué información de la tabla queremos ver. Por ejemplo, fíjate lo que hizo en fecha, es una maravilla. Automáticamente agrupó las fechas por año y por mes, ¿sí? Como tenemos solo cargado datos de enero, esta agrupación
solo se limita a enero, pero si tuviéramos datos de febrero, aparecería un segundo mes, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver de enero únicamente los gastos del día 3, fíjate que lo que hice fue sacar el resto de los tildes y los saco desde acá y aplico el tilde únicamente al día 3. Ponemos aceptar y esos son los gastos que hubo el día 3 de enero. En este caso, uno solo. Vamos al día 7 y sucede exactamente lo mismo. Supongamos que quiero ver los gastos únicamente de los días del 1 al 5 de enero. Entonces voy a tildar 1, 2, 3, 4, 5 y me va a permitir ver únicamente los datos de estos 5 días. Cuando quiero volver a ver todos los datos, lo que hago es seleccionar todo y pongo aceptar. Ya estoy viendo nuevamente la tabla completa. Ahora, quiero que aprendamos a distinguir fácilmente y usando estos atajos visuales cuando estoy viendo todos los datos de la tabla o cuando estoy viendo solo datos parciales porque hay un filtro aplicado. Mira, es que los filtros, y atención con esto porque después esto se va a superponer con otro tema que vamos a ver. Los filtros son flechitas, pero hay muchas funciones de Excel que se manifiestan o se ven a partir de una flechita. Entonces, cuando la flechita está adentro de la celda, esto parece muy básico, pero créeme que después le vas a encontrar relevancia. Cuando la flechita está adentro de la celda es un filtro. Aplico, vamos a elegir para ver únicamente los gastos del día 1 de enero, ponemos aceptar, y quiero que notes esto. Yo ahí rápidamente sé que no estoy viendo todos los datos de la tabla, sino que hay datos filtrados en la celda fecha, bien. ¿Por qué? Porque fíjate que acá era una flecha, acá era una flecha, acá era una flecha, y acá se transforma, es como un pequeño embudo con una flechita. Entonces acá los datos están filtrados. ¿Hay otras formas más profesionales de distinguirlos? Seguro que sí, pero te quiero dar este atajo visual en el que rápidamente vemos cómo cambia la forma del filtro y nos indica que no estamos viendo la totalidad de los datos, ¿sí? Entonces, vamos a quitar el filtro seleccionando nuevamente todo y fíjate cómo cambia otra vez a la flechita, indicando que estoy viendo la totalidad de los datos, ¿sí? Podemos también aplicar filtros en otras áreas de la tabla, por ejemplo, en la celda categoría, y podemos pedirle a través de los filtros que solamente nos muestre los gastos de la categoría alimentos. Entonces ahí no estamos viendo todos los datos, sino únicamente los de la categoría alimentos. Y otra vez, notarás que en fecha hay una flecha, en detalle hay una flecha, en monto hay una flecha, y en categoría nos indica que hay un filtro aplicado. Nuevamente decimos que no estamos viendo la totalidad de datos de la tabla, ¿sí? Vamos a devolver, seleccionar todo, aceptar, y ahora sí estamos viendo todos los datos de la tabla. Ahora te quiero mostrar qué opciones podemos encontrar en la pestaña de contexto a la que hacíamos referencia. Insisto con esto, si yo estoy posicionada, como en este caso que estoy en la columna F, si estoy posicionada fuera de la tabla, no hay pestaña de contexto. Cuando me posiciono dentro de la tabla estructurada, aparece la pestaña de contexto. Ingresamos y vamos a empezar a ver de qué se trata. Primero, lo primero que te voy a mostrar, mira, arrancamos al revés. Venite acá al extremo derecho, acá a la derecha, donde dice estilos de tabla, ¿sí? En la cinta de opciones, en la cinta de operaciones de esta pestaña de contexto, a la derecha, estilos de tabla. Depende de la versión de Excel, esto también te puede aparecer acá en el centro. Y acá lo que vemos es que
Si yo quisiera cambiar el estilo por el motivo que sea, simplemente desde acá elijo el nuevo estilo que quiero aplicar y fíjense con qué rapidez y qué sencillo fue cambiar todo el formato de la tabla. Esto por un lado. Por otro lado, algo que quiero contarte es que le podemos poner nombre a la tabla. Acá estamos en una etapa temprana de contenido y todavía no estamos haciendo ejercicios en los que tengas que referenciar una tabla. Pero a la hora de referenciar una tabla es mucho más fácil hacerlo con el nombre de la tabla que con el rango de celdas. Quédate con ese dato y ya le vas a ir encontrando sentido en la medida que avancemos. Entonces, estamos diciendo que podemos ponerle nombres a esta tabla. Yo le voy a poner de nombre egresos 5 y acá te cuento como dato simplemente que los nombres de tabla no aceptan espacios. Mirá si intento ponerle egresos espacio 5, cuando salgo me dice que no es correcta y a veces viste que nos hacemos un mundo de ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hice mal? Simplemente tiene que ver con ese espacio. Egresos 5 sin espacio y rápidamente me tomó el nuevo nombre para esta tabla, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora un poquito acá, a donde está esta especie de botonera de tildes, y te voy a mostrar que, por ejemplo, si yo no quisiera que esta tabla tenga filtros aplicados, puedo indicarle que desaparezca el botón de filtros. Con este tilde de acá, ¿me alcanzaste a ver? Cuando presiono este tilde, desaparecen los filtros que teníamos acá. ¿Ves que ya no están las flechitas? Volvemos a aplicar. Generalmente, si estamos trabajando con una tabla estructurada, lo más probable es que necesites los filtros. La verdad es que esto lo usamos bastante poco. Me da la oportunidad de resaltar la primera columna, la última columna, o elegir si quiero aplicar o no columnas en bandas. Esto revísalo tranquila. Y nos vamos a ir acá. Está el datazo que te quiero compartir. Antes de compartírtelo, te voy a pedir que observemos esta tabla. Tenemos los títulos, tenemos el contenido y la tabla finaliza en la fila 25. El último registro que vemos acá es un gasto de salud por compra de medicinas por 13.000 pesos, ¿sí? Ahora lo que va a suceder es que cuando yo tilde acá la opción de filas de totales, mirá lo que pasa. Esto es la gloria. ¿Te acordás todo lo que veíamos de autosuma y todo? Bueno, te lo reemplazo con este tilde, porque ya no es necesario que yo cargue cálculos, porque al seleccionar ese tilde de filas de totales, automáticamente me cargó en una nueva fila, en la fila 26, el total de gastos registrados en esta tabla. ¿Sí? Hay mucho más, hay mucho más. Prepárate que ya te estoy contando todo. Bueno, te decía que hay mucho más. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, acá nosotras estamos sumando el total. Y mira esto, aparece, viste que te decía lo de las flechitas, aparece nuevamente una flechita, pero que en este caso no está dentro de la celda, sino al costado. ¿Sí? ¿Lo notás? Me posiciono en la celda D26 y al costado hay una flechita. Acá sí, si querés podemos hacer un poquito de zoom. Ya sabemos cómo resolver esos numerales. Lo que hice fue ampliar el ancho de la columna, ¿sí? Bien, y fíjate entonces, insisto, presionamos acá en filas de totales, si sacamos el tilde desaparece la fila 26, los datos de la fila 26, cuando vuelvo a presionar el tilde, vuelve a aparecer. Y si yo hago un clic ahí, hay una flechita que no es como la de filtros, porque no está dentro de la celda. ¿Viste que decían? Ahora empezamos a darle valor a esos detalles que vamos viendo al principio. Esta está al costado de la celda y lo que me permite hacer es elegir
¿Cuál es el cálculo que quiero que realice? Ninguno, queda en blanco. Promedio me indica de toda esta lista de gastos cuál es el promedio por ocasión de gasto. Entonces, hay 24 gastos registrados, cada uno en promedio de 15.661 pesos. ¿Sí? Recuento me va a contar lo que decíamos, la cantidad de gastos son 24. Acá estamos en la misma en este caso porque todos son números. Si ponemos máximo, nos va a mostrar cuál fue el gasto más alto, en este caso de 72.000 pesos. Si ponemos mínimo, nos va a mostrar cuál fue el gasto más bajo. Y suma, que es el que ya conoces. ¿Sí? Fíjate, hasta ahí entonces lo que hicimos fue ver qué sucede con este tilde de filas de totales y cuáles son las posibilidades que nos da a partir de el cambio de cálculo que realiza. Vamos a quedarnos ahora con el cálculo de suma. Acordate esto, el total de todos los gastos de esta tabla es 375.879. Quiero que veas esto porque también te va a ayudar un montón en el día a día. Si yo filtro, está tildado fila de totales, ¿sí? Por ende, hay datos en la fila 26. Y ahora vamos a combinar dos funciones de esta tabla. Voy a filtrar acá para ver únicamente los gastos de salud, por ejemplo. Pongo aceptar, me muestra solo los gastos de la categoría salud. Fíjate que la flecha cambió por una formita de embudo y acá está la maravilla. También me calculó el subtotal de esta categoría. ¿Viste? Teníamos aplicada la suma en la fila de totales, entonces me calculó el subtotal para esta categoría. Probemos con otra. Saquemos salud y veamos los gastos en alimentos. Fíjate, me calcula el subtotal, que es 145.800 para la categoría alimentos. Desde ya que sigue estando esta flechita, es decir, que si de determinada categoría no quiero ver el total, sino el promedio, entonces en alimentos por cada ocasión de compra gasto aproximadamente 24.300 pesos. Si quisiera ver cualquier otro tipo de datos, simplemente cambio la función desde la flechita. ¿Cuántos gastos? Ahí puse recuento. ¿Cuántos gastos hubo en alimentos del 1 al 15 de enero? 6. Perfecto, nos contó. Nos quedamos con suma y vamos a quitar acá el filtro y te quiero contar que esto es posible con cualquiera de los filtros, no únicamente obvio con el de categoría. Supongamos que queremos ver qué sucedió con los gastos de enero del 1 al 5. Vamos a quitarle el tilde al resto de los días y lo aplicamos solamente para los días del 1 al 5. Y fíjate que nos totaliza los gastos para esos 5 días, que por cierto da 75.000 como resultado. Bueno, si hasta acá te viene gustando este tema, prepárate para la magia total, porque esta parte que te voy a contar ahora suele ser muy útil y hay personas a las que les gusta muchísimo, otras a las que no tanto. Yo, por ejemplo, en mi día a día no la uso, pero por una cuestión de preferencia. A algunas personas les encanta y la aplican todo el tiempo. Así que ahí va, mira, lo que te voy a contar, primero lo que vamos a hacer es quitar los filtros. Vamos a poner acá, seleccionar todo para que nos muestre todos los datos. Voy a sacar el de fila de totales, porque era el tema de recién, ahora quiero compartirte otro. De hecho, mira lo que voy a hacer. Voy a alejar un poquito el zoom, no tanto, ahí más o menos, como para que se vea la tabla completa. Y te voy a mostrar esto que quiero saber si te gusta tanto como a la mayoría o sos de las mías que prefiere trabajar a la antigua. Yo creo que te va a encantar porque pasa generalmente eso. Hay una opción por acá, fíjate que dice insertar segmentación de datos, ¿sí?
presiono insertar segmentación de datos y puedo elegir. Yo voy a elegir en este caso, primero te voy a mostrar el mejor, el que, em, si este fuera un ámbito de trabajo, el que me convendría elegir, que es categoría, y después te voy a mostrar el resto para que termines de entender cómo funciona, ¿sí? Vamos a elegir categoría, pongo aceptar y fíjate lo que sucedió. Me aparece esta botonera súper. Generalmente se prefieren las herramientas visuales, por eso es que la gran mayoría de la gente queda tan cómoda con esta posibilidad de aplicar filtros diferentes. Y desde acá, lo mismo que hacíamos acá desde la flechita que decíamos, selecciono, pongo el tilde para ver la categoría alimentos, eso es la forma antigua. Y ahora, mira, ahora que tenés esta botonera, podés filtrar desde acá. Haces un clic donde dice alimentos y chan, se hizo la magia. Ya está, ya no necesitas apretar nada más para filtrar. Si quisieras cambiar a la categoría transporte, desde acá haces un clic y fíjate que te cambió todo el contenido de la tabla para transporte, hogar, las que vos quieras. Si querés quitar los filtros, apretás la cruz roja y volvés a ver la tabla completa. ¿Qué te pareció? ¿Te encantó? ¿Sos de las que prefieren estas cuestiones visuales? Te voy a contar un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces, desde acá podemos filtrar súper fácil. Si esto quisiéramos combinarlo con la fila de totales, desde ya que es totalmente aplicable. Si pongo alimentos, voy a tener a la vista el total de gastos en alimento, el total de gastos en hogar, el total de gastos en transporte. Pero quiero hacer hincapié en esto. Si quisiéramos ver los gastos de alimento y los de entretenimiento juntos, fíjate que el total de cuando tildamos acá la fila de totales, te va a sumar las dos categorías, alimentos y entretenimiento. ¿Por qué te cuento esto? Porque si vos querés ir organizando el total o los subtotales por categoría, vamos a usar otras herramientas. Esta de fila de totales no sé si es la más acertada, porque cuando ves alimentos, ves solo alimentos. Cuando ves entretenimiento, ves solo entretenimiento. No te va quedando el resumen de cuál es el subtotal de cada categoría. ¿Se entiende lo que digo? Esto, mira, lo voy a escribir acá en J. Si yo quisiera ver, por ejemplo, alimentos, voy a poner números de ejemplos, ¿sí? Alimentos en subtotal, vamos a poner acá categoría y acá subtotal. Alimentos, subtotal 100. Hogar, subtotal 300. Si yo quisiera lograr algo así, esta tilde, esto que estamos haciendo ahora, de trabajar con la fila de totales, no va a ser la mejor alternativa, ¿sí? Vamos a quitar acá los filtros, los quitamos desde acá, y después recuerden que tenemos que borrar ese dato que quedó por acá. Lo borramos, así no se presta para confusión. Bien, entonces, ¿sirve? Sí. ¿Tiene limitaciones? Sí, también. Depende de lo que queremos hacer, de a qué lo queremos aplicar, va a servir o no. En el día a día, para ir mirando cómo van los datos, esto es la gloria. Esto es súper. Después, como siempre digo, ¿no? Ustedes cuéntenme qué pasa en la práctica de ustedes, pero así aplicado, esto es recontra cómodo. Acordate que esto era segmentación de datos, ¿sí? Y te quiero contar algo más. ¿Viste que la tabla estructurada tiene su pestaña de contexto, donde encontrábamos un montón de herramientas para trabajar? Bueno, lo mismo pasa con la botonera de segmentación. Fíjate, aparece una nueva pestaña de contexto en la que yo puedo cambiarle el nombre a la botonera de segmentación, puedo elegir otro color, supongamos que en vez del celeste prefiero el verde, ¿sí? Puedo cambiar su forma, su alto, también lo puedo cambiar desde acá. Y algo súper interesante y que cuando no lo cuento después, generalmente es una pregunta en el grupo, es cómo se borra la botonera. Y te va a sorprender lo sencillo que es borrar la botonera. Mira, hago un clic sobre el título para que me seleccione la botonera y uso la tecla suprimir del teclado, la que usas para borrar.
La tecla suprimir o del, de delete, o delete, bueno, está en el teclado, en la parte de arriba a la derecha, ¿sí? Presiono esa tecla, chau botonera, desapareció. Hasta ahí estamos entonces con segmentación de datos y las posibilidades que nos da el hecho de trabajar con una tabla estructurada. Ahora te voy a contar algo más respecto de los cálculos, para que vayamos viendo aún más diferencias entre el trabajo con tablas manuales respecto del trabajo con tablas estructuradas. Se trata de esto, mira. ¿Te acordás cuando estábamos con las tablitas manuales? Esta, por ejemplo, que cuando hacíamos acá un cálculo, a ver, espera que voy a sacar el videito para que nos quede más espacio en la pantalla, ahí estamos. Cuando hacíamos acá un cálculo, ¿te acordás? Mira, si le hago doble clic a este cálculo, hacía referencia a las celdas y las menciona por rango de celda, D5, D8. Si yo acá sumo de forma manual, igual esta celda de 6 más esta celda de 9, cuando hago doble clic, las menciona justamente como acabamos de decir, de 6 más de 9, ¿sí? Mirá lo que sucede con la tabla estructurada. Vamos a copiar primero esta columna acá y la vamos a incorporar a la tabla estructurada porque quedó por fuera. Fíjate cómo la incorporamos desde acá, desde donde dice cambiar el tamaño. En vez de que termine en la columna T, ahora le estamos indicando que termine en la columna E. Ponemos aceptar y fíjate cómo rápidamente incorporó la nueva columna en la tabla. Monto y monto 2. Y nota esto. Si yo ahora hago acá la sumatoria de la celda D6 más la celda E6, ¿lo ves? No las mencionó por el nombre D6 más E6, sino que ya las referencia con el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla y el nombre de la celda. Dice, de egresos 5, que es el nombre que nosotras le pusimos a la tabla, sumame monto más de egresos 5, sumame monto 2. ¿Lo notan? Y es exactamente lo mismo que hicimos en la tabla manual, solo que usa una manera distinta de referenciar las celdas. Comienza a llamarles por su nombre. Hasta acá. ¿Cómo venimos? Recordá, hace pausa y empezá a aplicar todo esto en tu planilla antes de avanzar. Que no se te acumulen temas porque después es muy difícil seguir el hilo. Pausa, aplica todo. Si hay dudas, escribí y después seguimos. Voy a contar algo respecto de cómo sigue la quinta clase. ¿Te acordás que te decía recién? Espero primero, espera. Primero, espero que te haya ido de maravilla con todo lo que vimos sobre tabla estructurada. Si te fue de maravilla, entonces estamos listas para dar este paso. Lo que te decía es, te quiero contar algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en las últimas 4 clases. Esta es la cuarta, así que ya vas por la mitad del curso. Y tiene que ver con, viste que te decía, si yo quisiera calcular los subtotales de esta tabla, por cierto, fíjate que cambié la tabla, esta es una un poco más cortita, pero no importa, podría ser tranquilamente con la tabla anterior. Si yo quisiera calcular los subtotales de esta tabla, lo que puedo hacer rápidamente es usar una fórmula sumar sí, porque te acordás que decíamos, con la tabla estructurada, lo que no tengo es la posibilidad de ir armando el resumen de sus totales, ¿sí? Entonces lo puedo armar acá. Para eso te quiero contar que existe la fórmula sumar punto sí. Y la fórmula sumar punto sí te quiero ir compartiendo de a poco, no quiero que te asustes, empieza como a abrirnos el espacio de trabajo hacia una instancia de complejidades distintas. Ya empieza como a ponerse
súper interesante el curso y te vas acercando a lo que en el futuro puede llegar a ser un nivel intermedio. Insisto, como siempre te digo, confirma que hayas entendido a la perfección todo lo anterior antes de seguir por acá. Y es muy interesante que puedas ir resolviendo las prácticas. Ojalá las hayas pedido, así las tenés. Bien. Sumar puntos sí nos permite hacer como alguna pequeña automatización. Es decir, lo que nos va a permitir es hacer una suma de todos estos valores, pero no de todos, sino que se puede fijar, perdón, se puede fijar de forma inteligente, de forma automática, qué valor sumar y cuál no. Entonces le podemos decir, por ejemplo, de la columna D, sumame todos los valores de la categoría alimentos y que nos muestre acá únicamente esos valores. Te lo voy a mostrar. Insisto, entramos a otro nivel de complejidad, no te me asustes, esto hay que mirarlo con paciencia y la sugerencia es que por lo menos lo mires 6 veces. Escuchá lo que te sugiero. Primero, mírame cómo lo hago para ver de qué se trata la fórmula. Después, intentá, siguiéndome a mí, intentá repetirlo vos en tu planilla. Por último, apaga el video y trata de hacerlo sola. ¿Por qué te digo 6 veces? Porque sería ideal que me mires 2 veces antes de comenzar para entender, por lo menos 2 veces, ¿no? Para entender de forma muy clara de qué se trata. Por lo menos 2 veces. Después que hayas mirado y hayas podido interpretar bien de qué se trata el sumar sí, probá a aplicarlo paso a paso en tu planilla siguiéndome con el video, por lo menos 2 veces. Cuando completes eso, ya vas a hacer 4 avances en estos 6 pasos. Por último, intenta aplicarla sola en tu planilla por lo menos 2 veces más, ¿sí? Ahí te va a quedar súper confirmado, pero la propuesta siempre es esa, paso a paso, con paciencia y lento. No saben el valor que tiene la lentitud cuando estoy aprendiendo Excel. El hecho de apurarnos hace a veces que una coma, un espacio, un puntito, nos empieza a dar error y muchos errores juntos a veces hacen que terminemos frustrándonos. No sé si sos de esas, a mí me suele pasar, por eso comparto la experiencia. Entonces, si vas lento, vas a lo seguro, seguís paso a paso. Cualquier dificultad, escribís, ya lo sabes. Bien, entonces, vamos a ponerle título, categoría por acá, vamos a empezar a armar como una tablita. Y subtotal de cada categoría, ¿sí? Ampliamos un poquito la columna H para que quede más linda, le damos borde a la tablita y empezamos con, le ponemos acá interior y contorno, y empezamos con esta primer práctica. Lo primero que te voy a contar es que la fórmula sumar sí tiene 3 partes principales. Primero, toda vez que voy a trabajar con una fórmula tengo que poner el símbolo igual, escribo el nombre de la fórmula, en este caso era igual sumar punto sí, abro paréntesis y comienzo a trabajar. Si vos mirás, acá abajo te empieza a dar una ayuda. Rango, criterio, rango, suma. Esto lo vamos a traducir a nuestro lenguaje diario para que sea súper sencillo. Te cuento. Donde dice rango, lo primero que tenemos que hacer es indicarle cuál es el rango de datos donde va a buscar el criterio que a mí me interesa que busque. Quédate con eso. ¿Cuál es el rango de celdas o el rango de datos donde va a buscar el criterio que a mí me interesa que busque? En este caso, si voy a querer que busque alimentos, ¿dónde va a buscar la palabra alimentos? ¿Dónde? En la columna B. Entonces, mi rango va a ser desde B2 hasta B19. Para ir separando cada una de las partes de las etapas de esta fórmula, uso el punto y coma. Entonces, una vez definido el rango, donde va a tener que buscar este valor, que en este caso era B2, B19,
presiono punto y coma, y fíjate cómo ya la ayuda se dio cuenta que terminamos con el rango, y ahora me pinta la palabra criterio. Entonces, ya le dije dónde buscarlo. Ahora lo que me pregunta es, ok, ¿cuál es el criterio que querés que busque? En nuestro caso, queremos que busque la palabra alimentos. ¿Sí? Hacemos un clic, presionamos punto y coma, y ya estamos terminando. Esta es la tercera parte de la fórmula. Entonces ahora lo que nos pregunta es, ok, en la columna B busco la palabra alimentos. ¿Qué crees que sume cada vez que la encuentre? Y acá le vamos a decir, quiero que sumes el monto. Entonces selecciono el rango de celdas desde D2 hasta D19. Fin. Terminó nuestra fórmula sumar.si. Cierro paréntesis, presiono Enter y fíjense que me sumó 131.900. A todos estos datos vamos a darle formato moneda porque sabemos que acá vamos a cargar valores monetarios. Bien, ¿te animás a repetir? ¿Voy de nuevo? Todavía no toques nada, ¿eh? Acordate que eran 6 pasos. Los primeros 2 eran mirar cómo lo hago para que veas de qué se trata la fórmula. Todavía no te toca practicar a vos. Seguí mirándome, paciencia, que no te gane la ansiedad. Ahí vamos. Vamos a ir ahora con la categoría transporte. Además te quiero compartir algunos tips, algunos detalles súper importantes para que tengas en cuenta cuando uses esta fórmula. Así que todavía no te vayas a practicar. Vamos de nuevo. Igual, sumar, punto, sí, abro paréntesis. Me dice, ¿cuál es el rango? El rango es el rango de celdas donde le voy a pedir que busque la categoría que me interesa, que en este caso es transporte. ¿Dónde la va a buscar? Desde B2 hasta B19. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Y el criterio va a ser transporte. ¿Sí? Ahora, punto y coma, rango de suma. ¿Qué quiero que sume toda vez que encuentre transporte? Que sume la columna D. Desde D2 hasta D19. Cierro paréntesis, presiono Enter y el total de transporte es 18.600. Hasta acá. Solamente te voy a contar que si yo escribo acá, mira esto, alimentos, y después de la S, por ejemplo, presiono un espacio, ¿lo alcanzás a ver? Mira, presiono Enter y por más que están escrito igual, no me lo suma. Borremos ese espacio y fíjate que ahora sí lo suma. O cuando escribo alimentos acá, me olvido alimentos, fíjate, me olvidé la E, me suma mal acá. Entonces, es clave que escribamos de forma correcta para evitar este tipo de errores. Después vas a ver que vamos a hablar de validación de datos para evitar ese tipo de errores, ¿sí? Bien, hasta acá. Lo que te sugiero es que completes este cálculo para cada una de las categorías y al completar el cálculo para cada una de las categorías, el total de estos subtotales te va a tener que dar igual que el total de esta columna, ¿sí? Si eso sucede, es porque todo es correcto. Fíjate que el total de la columna es 321. Acá me faltan todavía categorías, por ende no me va a dar 321. Pero si yo completo con todas las categorías que falta, acá me debería dar 321.000. Si no te da, es porque hay algo que tenemos que revisar, ¿sí? Hacelo, ahora sí, acordate de seguir los 6 pasos, escribí, a ver cómo te va. Bueno, nos despedimos acá entonces, a ver. Acá estamos. La clase de hoy es un poco más compacta, pero es muy power el contenido. Con paciencia, practicalo
y contanos. Paciencia por sobre todas las cosas. Estamos entrando a un nivel de complejidad distinto. Te espero en la quinta clase. Gracias por estar del otro lado. Siempre agradecida con todos ustedes. Chau, chau.